y requerirá a la parte y requerirá a la parte que la suministró que presente un resumen no confidencial, ¿verdad? Para poder formar parte del expediente. Esto es todo una novedad porque no teníamos una referencia a la posibilidad de información confidencial en el expediente, ¿verdad? Y obviamente solamente en estos casos se podrá aplicar y bajo esos principios. Siguiente. La información del expediente, como lo adelantaba un poco en el resumen, las partes, sus representantes y los abogados tienen derecho en cualquier fase del procedimiento a copiar cualquier parte del expediente, así como a pedir certificación, ¿verdad? Esto no es lo mismo que tener acceso al expediente en calidad de parte, porque como ya lo indicamos, únicamente las partes y sus representantes debidamente acreditados tendrán acceso al expediente en calidad de parte, es decir, pueden ingresar, hacer alegaciones, presentar documentos, etcétera. Pero la posibilidad de copiar las piezas del expediente mediante dispositivos de almacenamiento digital lo podrán hacer, ¿verdad? Solicitándolo en debida forma, costeando pues el dispositivo y el costo de timbres de certificaciones cuando ello corresponda. En cuanto al tema de presentación de las denuncias, estamos aclarando, yo sé que quizás para muchas personas que conocen nuestro procedimiento van a decir, bueno, pues esto ya era así, sí, así era, pero lo estamos aclarando para que no quede margen de duda o interpretación. Las denuncias solo se pueden presentar por escrito y en español. No se pueden recibir denuncias oralmente, porque así está dispuesto en la ley y en el reglamento. Hay dos formas de presentar las denuncias por escrito. La más sencilla es electrónicamente, registrándose en nuestro sistema de expediente electrónico que está en nuestra página web www.consumo.go.cr, registrándose e ingresando al sistema y completando el formulario, que son 4 partes. Muy sencilla, de forma muy sencilla, y adjuntando la documentación que tenga digitalizada en ese momento. En este caso, en el formulario web, se puede firmar digitalmente si la parte tiene firma digital, pero si no la tiene, puede utilizar el registro del sistema como un medio de autenticación y no requiere firma física. Y la otra forma, que es la más complicada, es personalmente. Es decir, viniendo a las oficinas, acá en el Ministerio de Economía, estamos ubicados en Tibás, en Llorente Tibás, y trayendo ya la denuncia hecha, ¿verdad? Dejándola en el primer piso. Esa es pues, la forma como más complicada, porque la otra forma, la electrónica, está habilitada 24/7, o sea, todo el día, todos los días del año. Requisitos de la denuncia son los mismos requisitos, sin embargo, los quisimos clarificar para que no quede margen de duda. Datos del denunciante. Cuando hablamos de datos del denunciante, ¿qué estamos refiriéndonos? Su nombre, apellido, cédula de identidad o documento de identidad en el caso de los extranjeros, o la cédula jurídica, si es una persona jurídica la que está planteando la denuncia como consumidor, un correo electrónico para recibir notificaciones. Los datos del denunciado, ¿qué es eso? Bueno, nombre y apellidos de la persona que se está denunciando si es una persona física. Si es una persona jurídica, del documento, el número de cédula jurídica, por ejemplo, que esté en la factura. ¿Y dónde lo podemos notificar? Es muy claro este tema porque no se pueden presentar denuncias contra ignorados. Si usted no sabe a quién le compró el artículo, pues no puede denunciarlo porque no se pueden presentar denuncias contra ignorados. O sea, no somos el OIJ. Hechos de la denuncia, una explicación clara y precisa y circunstanciada de los hechos que se denuncian, con ojalá las fechas aproximadas en las que estos ocurrieron. Pruebas, cuando hablamos de pruebas, ¿a qué nos referimos? A la factura electrónica o física o al comprobante de compra o a cualquier medio en el cual se pueda demostrar lo que se compró, el monto que se pagó y a quién se le compró de forma bien clara. Si aplica un tema de garantía, pues el certificado de garantía. Si estamos hablando de una garantía mayor a 30 días y algún otro medio de prueba que la parte considere necesario para fundamentar su denuncia. Por ejemplo, si estamos denunciando publicidad engañosa, bueno, hay que aportar la publicidad que se está alegando engañosa, por ejemplo. Siguiente. La primera etapa del proceso va a ser la valoración, admisibilidad, subsanación y rechazo. Lo primero que se hace con las denuncias es valorar su admisibilidad. Una vez valorada la admisibilidad, si se comprueba que la denuncia resulta oscura, no se puede entender bien qué es lo que se está solicitando, porque como las denuncias no tienen patrocinio letrado, muchas veces las personas pues no saben explicar bien o no
adjuntan los requisitos que acabo de comentarles, no los adjuntan. Entonces, como estos defectos son subsanables, se le puede prevenir a la parte consumidora para que en el plazo de 5 días hábiles complete, aclare la denuncia. En caso que, pasado ese plazo, el consumidor ha completado o ha subsanado su denuncia en debida forma, entonces se va a continuar a la siguiente etapa. Sin embargo, si no lo completa, se rechaza la denuncia, se hace un archivo de la denuncia por incumplimiento. Lo mismo ocurre cuando la denuncia no es que le faltan requisitos o que es oscura, no, cuando las denuncias son totalmente improcedentes, o sea, evidentemente improcedentes, casos de incompetencia, casos de caducidad, de falta de legitimación o de capacidad procesal para actuar. En estos casos, estos no son subsanables, simplemente se hace un rechazo a puertas de la denuncia. En estos casos, como son formas anormales de concluir una denuncia, el consumidor tiene derecho a presentar un recurso de apelación, el cual puede presentar en los 3 días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente a la transmisión electrónica de la notificación. Y en estos casos, la unidad técnica tiene que elaborar un proyecto de voto para ser conocido por la comisión, que es la que en definitiva y en alzada, pues va a resolver la procedencia o no del archivo. Como les comentaba en la etapa anterior, si la subsanación del expediente es exitosa o si no se requiere subsanación porque de la valoración de admisibilidad resultó que el expediente es competencia de la comisión, tiene los requisitos completos y es suficientemente claro, entonces se pasará directo a la etapa de conciliación. La etapa de conciliación tiene una gran mejora a la actual. Y es que en la etapa actual, por disposición del reglamento, era obligatorio realizar una audiencia de conciliación presencial con las partes de forma sincrónica. Esto hacía muy lentos los procesos porque había que ajustarse a una agenda, a una cantidad de tiempo laboral posible, a una cantidad de recurso humano existente y a una cantidad de salas disponibles, lo cual era como, hacía que este tiempo de espera se volviera muy grosero. Esta conciliación se estaba esperando hasta 4 meses para la fecha de realización de la audiencia de conciliación. Adicionalmente, de acuerdo a nuestras estadísticas, la conciliación virtual era la más exitosa. A las personas normalmente no les interesa, ¿verdad?, venir desde la isla de Chira aquí a Tibás a una audiencia presencial por un asunto de poca monta, de una secadora de cabello, un coffee maker, etcétera. Entonces, nosotros hemos creado un procedimiento RAC evidentemente virtual. El procedimiento ya está establecido de forma tal que las partes se puedan, el mediador pueda acercar a las partes al avenimiento a un acuerdo a través de diferentes técnicas que se pueden desarrollar por mecanismos virtuales, ya sea mediante reuniones conjuntas o separadas, telefónicas, virtuales o incluso presenciales si así se requiere, pero evidentemente de la forma que más le convenga a las partes, porque el objetivo es acercarlas al acuerdo, ¿verdad? Sin provocar mayores costos de procedimiento y evitando esos tiempos de espera tan extensos. Para ello, siempre se va a iniciar este proceso con un auto de inicio a la etapa de conciliación, donde se les va a brindar a las partes la oportunidad de presentar ofertas o propuestas de arreglo conciliatorio y donde se les va a prevenir que aporten o que señalen el medio electrónico para notificaciones, si es que no lo han hecho aún, ¿verdad? Esto es muy importante porque la notificación ahora en el procedimiento nuevo es electrónica únicamente. Si la parte no aporta o no señala un medio electrónico, va a aplicar la notificación automática, con lo cual las resoluciones o los autos van a quedar notificados 24 horas después de que se han subido al sistema de expediente electrónico. Por eso es muy importante que las partes, porque así está dispuesto en la ley, no solo en el reglamento, sino en la ley, señalen un medio electrónico y además estén verificando constantemente que ese medio que señalaron, que ese correo electrónico esté funcionando, ¿verdad? Porque hay personas que señalan un correo electrónico y luego lo cambian y les siguen llegando las notificaciones al anterior correo y no hacen esas actualizaciones. Es deber de las partes mantener sus medios de notificación actualizados. Ok, el proceso, una vez vencido el plazo que se les da a las partes de 5 días para presentar sus propuestas de arreglo y señalar medio de notificación electrónico, la unidad técnica iniciará el proceso de negociación
y toma de acuerdos a través de todos estos tipos de mecanismos virtuales. Esto va a ser por un plazo de 15 días. Este plazo hábiles se puede ampliar por 7 días hábiles más, si las condiciones del arreglo o las partes así lo requieren. Siguiente. Si las partes acuerdan llegar a un arreglo en esta etapa del procedimiento, se levanta un acta de acuerdo conciliatorio que debe ser firmado por las partes y por el abogado mediador o abogada mediadora. Esta parte de la firma es indispensable para que pueda tener la eficacia de cosa juzgada material que establece el artículo 9. Entonces, dentro de nuestro protocolo se va a establecer que si las partes no tienen firma digital y el acuerdo se logró a través de medios virtuales, se les va a otorgar una cita a las partes para la firma del acuerdo conciliatorio, que es requisito para la eficacia del mismo. Si el acuerdo no se cumple, ¿verdad? Si el acuerdo firmado archiva el expediente administrativo y concluye el proceso, pero si no se cumple, ahora se puede ejecutar a través de lo que está dispuesto en el artículo 64 bis de la ley. Este artículo es reciente, de reciente reforma de agosto del año pasado, y ahí se establece que el consumidor puede solicitar la certificación del acuerdo en sí para su ejecución en un procedimiento monitorio. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Si durante esta etapa las partes intentaron, participaron, hicieron propuestas, pero no lograron avenirse a un acuerdo, o directamente dijeron, yo no quiero conciliar, o ni siquiera les interesó contestarnos el auto de inicio RAC, se les va a otorgar a las partes, mediante un acta de conclusión de la audiencia de conciliación, 5 días para que ratifiquen la denuncia. Solo si se ratifica la denuncia se traslada el expediente al procedimiento siguiente, a la etapa siguiente, que es el procedimiento especial de consumidor. Si no se ratifica la denuncia, se va a archivar. Este archivo también tiene la posibilidad de ser apelado, porque es una forma normal de conclusión, por 3 días hábiles siguientes al archivo y que es conocido a la Comisión Nacional de Consumidor en alzada, ¿verdad? Sin embargo, si la parte si quiere ratificar su denuncia, en ese mismo plazo puede también ampliar los hechos o reformularlos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Puede ser que las partes se hayan interesado en la etapa de resolución alterna de conflictos a proponer y hacer intentos de negociación. Por ejemplo, el tema era la pintura de un vehículo y dentro de la etapa de conciliación las partes plantean la posibilidad de volver a pintar el vehículo y una de las partes acepta, ¿verdad? Las partes aceptan esto, lo pintan, pero no queda bien, entonces no concilian, no llegan al acuerdo y prefieren continuar. Esto es un dato que no estaba establecido en la denuncia original, entonces en esta etapa el consumidor puede ampliar los hechos, reformularlos, indicar, bueno, quiero indicar que se me intentó reparar una nueva vez, pero igual el carro no quedó conforme a mis intereses o a satisfacción, por lo tanto ratifico la denuncia, ¿verdad? Entonces, esta etapa está subsumiendo varias etapas, ¿verdad? Entonces, por eso es que el procedimiento es muchísimo más ágil. Ratificada la denuncia, por lo tanto, el expediente como tal se va a trasladar a la siguiente etapa del proceso, que es lo que antes se llamaba procedimiento ordinario, ahora se llama procedimiento especial de consumidor, que también está totalmente modificado. Antes de darle la palabra a Lailín, que es la que va a exponer la siguiente etapa, sí quiero aclarar, que quede muy claro que ya no se va a requerir hacer una audiencia de conciliación presencial de forma previa al traslado al proceso ordinario, ¿verdad? Esto es súper importante, que es el cambio mayor que tiene la etapa de conciliación. Adelante, Lailín. Mari, muchas gracias. Nada más quería saludar en virtud de que ya solventé el tema técnico y sí quería señalarles a las personas que se nos unieron, bueno, primero agradecerles el que se hayan conectado, segundo, que evidentemente el esfuerzo que institucionalmente nosotros acabamos de hacer por redactar un procedimiento nuevo, pues ya va a conllevar una serie de ajustes en cuanto a la tramitación de los expedientes, y esto lo aclaro por un comentario que dejaron por ahí, que es importante que conozcan, digamos que después viene todo el periodo de ajuste, para lo cual ustedes como partes, si son comerciantes que tienen casos en tramitación, pues van a ser parte de este cambio. Sin más, por favor, Lailín, puedes continuar. Muchas gracias.
Buenos días a todos, muchas gracias, Katia. Como les decía Maricruz, la novedad de este procedimiento es que es ahora un procedimiento especial de protección al consumidor que nos distancia del procedimiento ordinario que se encuentra contemplado en la Ley General de Administración Pública y por tanto los plazos van a ser más cortos. Entonces, la reforma que opera en el 152 establece que una vez que concluya la etapa de admisibilidad y de conciliación, en los casos en que se haya llegado a la conciliación y haya sido infructuosa, pues de forma inmediata los funcionarios de la unidad técnica de apoyo a a la Comisión Nacional del Consumidor se van a constituir de forma inmediata en órgano director y tendrán un plazo de 5 días hábiles para dictar la apertura del procedimiento. En este auto de apertura se va a realizar básicamente el traslado de los cargos y se va a otorgar a las partes el derecho a aportar las pruebas pertinentes. Este auto va a ser notificado de conformidad, como lo señala el artículo 56 de la Ley 7472, que establece el tema de la notificación electrónica. Importante en este punto señalar que básicamente la prueba se les da la posibilidad desde el acto de apertura que tienen que manifestar el tipo de prueba que se va a aportar. Este auto cuenta con un recurso de revocatoria y de apelación em, de 24 horas a partir de la comunicación y se establecen plazos también de resolución por parte del órgano director y de la Comisión Nacional del Consumidor. También este nuevo procedimiento introdujo reformas a las medidas cautelares que ya teníamos contempladas en el artículo 165, pero se mejora la redacción para facilitar la aplicación y la ejecución de las mismas. Se hace la remisión necesaria al artículo 53, inciso C, de la Ley 7472, que es la que establece la posibilidad que tiene la Comisión Nacional del Consumidor de disponer de medidas cautelares. Además, se señalan plazos. Una vez que se interponga la denuncia y que la parte haya solicitado la aplicación de una medida cautelar, la unidad técnica cuenta con 3 días hábiles para elevar esta solicitud a conocimiento de la CNC, que deberá resolver un plazo de 5 días hábiles sobre si acoge o deniega la medida solicitada. Esta decisión debe ser debidamente fundamentada y encaminada a proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la resolución final. En el 165 ya teníamos unas categorías de medidas cautelares, sin embargo ahora se amplían indicándose que no se limitan únicamente al congelamiento de comiso de bienes o a la suspensión o cese de los hechos denunciados, sino que también pueden emitirse cautelares con algunos efectos anticipativos o innovativos. Además, bueno, se hace la remisión expresa que debe ser debidamente sustentada en los principios de proporcionalidad, ponderando la lesión al interés público, los daños y perjuicios y los daños y los perjuicios que puedan ocasionarse con la medida de terceros y por supuesto que con la fundamentación de los presupuestos de las medidas cautelares que son la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. Esta medida cautelar tiene que ser notificada a las partes y se incluye la posibilidad de que sea recurrida ante la Comisión Nacional del Consumidor a través de la interposición del recurso de reposición dentro de un plazo de 3 días hábiles. Siguiente, por favor, gracias. El artículo 152 bis es un nuevo artículo que se incorpora al reglamento y es básicamente el que trae una de las novedades del procedimiento especial del consumidor y es básicamente la posibilidad de que ante la existencia únicamente de prueba documental, el procedimiento se emitan las conclusiones y pase de una vez a la fase de emisión de la resolución final. Con esto, pues obviamente se acortan los tiempos debido a que anteriormente la comparecencia oral se llevaba en todos los casos, aunque solo se hubiera aportado al expediente prueba documental, siempre se llevaba a cabo la comparecencia oral y privada y con una antelación de 15 días. Con esta introducción de esta nueva norma, únicamente en casos en que la parte señale que
que aporta prueba testimonial o pericial indispensable para la verificación de la verdad real de los hechos, será que el órgano director va a emitir las cédulas de citación para que sean diligenciadas por la parte y después procederá a la convocatoria de la comparecencia oral y privada. Como les decía, la parte que propone la evacuación de prueba pericial o testimonial va a contar con 3 días hábiles siguientes a la emisión de estas citaciones para diligenciarlas y presentarlas en el expediente digital, comprobando así la debida comunicación. Posteriormente a esto, una vez que en el sistema se cuente con las cédulas de citación debidamente diligenciadas, se va a proceder a convocar a una comparecencia oral y privada en la que debe mediar una antelación mínima de 5 días hábiles entre la notificación de esta citación y la fecha efectiva de la verificación de la comparecencia. En este caso se nota uno de los cambios, que es la reducción del plazo, pasándose de 15 días hábiles de antelación a un plazo de 5 días hábiles. Si las cédulas de citación no son debidamente diligenciadas, se va a optar en este caso por lo que establece el párrafo segundo del artículo, que habla de que transcurrido el plazo que se otorgó a las partes en el artículo 152, que es de 5 días, y en caso de que no se haya aportado esta prueba, se va a emitir las conclusiones finales, y vencido el plazo para que se rindan estas conclusiones, que es de 3 días, se va a emitir el auto de conclusión de la instrucción, trasladándose entonces a la etapa de emisión de la resolución final. Se adicionó además un artículo 165 bis que incluye la posibilidad que va a tener la Comisión Nacional del Consumidor de emitir medidas cautelares de naturaleza provisionalísima. Esta va a ser solicitada a gestión de parte y con el fin de garantizar la efectividad de la resolución que se adopte finalmente, las cuales tienen que guardar el vínculo necesario con el objeto del procedimiento. Ahora bien, en los casos en que la prueba que se haya aportado al expediente sea pericial o testimonial y deba ser evacuada en una comparecencia oral y privada, como les decía, la citación se hace con 5 días de antelación. En esa comparecencia se va a admitir la prueba testimonial y pericial que hayan aportado las partes y se van a rendir las conclusiones finales pertinentes. El órgano director debe resolver en esta comparecencia las cuestiones que hayan surgido dentro del procedimiento. Esta audiencia ya en este momento se encuentra contemplado, pero viene a desarrollarse aún más el tema de la posibilidad de que la audiencia pueda ser llevada de forma virtual o presencial, o incluso en una modalidad mixta. Esto es decir, con la presencia física de una de las partes y la presencia virtual de la otra parte. Esta posibilidad de llevar a cabo la comparecencia mediante conferencia, las partes deben demostrar o manifestar su anuencia a intervenir de esta forma, y debe comprobar además que cuenta con las condiciones tecnológicas requeridas que se van a establecer en un protocolo. Además, bueno, como les decía, si solamente una de las partes puede participar de forma virtual, la otra podrá hacerlo de forma física. Y esto siempre y cuando el órgano director no estime que sea más conveniente la realización de la comparecencia con la presencia física de ambas partes. En este caso, con la introducción de la modalidad de la comparecencia virtual, debe garantizarse siempre que en la realización de esta diligencia procesal se cuente con los mecanismos idóneos y simultáneos de comunicación, de modo que en ningún momento se vaya a infringir el derecho de las partes de mantener pleno contacto con el resto de los intervinientes, y se deben garantizar además los principios del debido proceso, de privacidad, de concurrencia, de deliberación, la posibilidad del interrogatorio, el contrainterrogatorio, conforme lo ha dispuesto la Ley General de Administración Pública.
Bueno, además se levanta el acta, que esto es un tema que ya está ahorita regulado. Cuando se lleve a cabo la comparecencia de forma virtual, se debe conservar el registro de audio y video y forma parte íntegra del expediente administrativo. La Comisión Nacional del Consumidor emitirá un protocolo de actuación para regular la modalidad de audiencia virtual y además en el que se debe hacer constar los requerimientos técnicos y la forma en la que se van a desarrollar esta forma de comparecencia de forma virtual. Ahora, concluida esta etapa, la comparecencia oral, el procedimiento o el expediente quedará listo para la emisión de la resolución final. No obstante, se está contemplando la posibilidad para que el órgano director de estimar lo necesario deba completar la prueba, pueda solicitárselo a la Comisión Nacional del Consumidor dentro de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la conclusión de la diligencia y debe indicar cuál es el tipo de prueba que deberá evacuar y la fecha en la que la va a realizar la segunda comparecencia. Igualmente, debe contarse con antelación mínima de los 5 días hábiles y se establece además un plazo para que la Comisión Nacional del Consumidor resuelva esta autorización. En este supuesto, igual, una vez que se lleve a cabo, pues el expediente quedará listo y se emitirá el auto de instrucción, de conclusión de la instrucción, y es a partir de este momento en que se pasará ya, queda listo el expediente para la emisión de la resolución final. Además, una de las novedades que se incorporan son los criterios de valoración para la graduación de las sanciones que impone la Comisión Nacional del Consumidor. Esta reforma viene del artículo 59 que fue publicada con la ley 10.360, en la que se hizo la reforma al 59 de la ley 7472 e incluye varios criterios nuevos para la graduación de las sanciones y señala que deben encontrarse clara y ampliamente fundamentados dentro de la resolución final. Se incluyen con esta reforma, además de los que ya estaban establecidos, la gravedad del incumplimiento de los estándares de calidad, el posicionamiento del infractor en el mercado, además de la gravedad de la infracción, agrega la gravedad del daño causado, la negligencia para la remediación oportuna por parte del sancionado como un agravante e incluye un criterio atenuante de la graduación de la sanción, el cual es la reparación integral y oportuno al consumidor afectado. En cuanto a la resolución final, se establecen plazos para que se emita y una vez que se haya concluido la etapa de evacuación de la prueba y al haberse emitido el auto de conclusión de la instrucción, a partir de la unidad técnica va a contar con un plazo de 15 días hábiles para preparar el proyecto de resolución y la Comisión Nacional del Consumidor contará con 10 días hábiles para la emisión en definitiva de esta resolución. Esta resolución debe ser clara, precisa, circunstanciada, indicándose cómo, cuándo, dónde y el plazo para cumplir la orden que emita la comisión dentro de la resolución final. El proceso de ejecutoriedad de las sanciones y órdenes de la CNC también es una novedad que introdujo la reforma a la ley 7472 del año pasado y básicamente lo que hace es otorgarle, digamos, lo que más destaca es que en los casos, por ejemplo, de las resoluciones de la comisión que contengan una orden de devolver un dinero a favor de la persona consumidora, se constituya en un título ejecutivo que pueda ir a ser, ejecutado, valga la redundancia, a través de un proceso monitorio en los tribunales de justicia. Para esto será necesario que la comisión, a través de su secretario, expida la certificación de la resolución final. Además, aquellas resoluciones que impongan sanciones de multa que transcurrido el plazo otorgado para el cumplimiento no hayan sido canceladas,
también constituyen un título ejecutivo a través de la certificación que se expida y que va a ser remitida a la Procuraduría General de la República para que pueda ser ejecutada en nombre del Estado. Además, se introduce la posibilidad de que las resoluciones que contengan una orden de entregar o de hacer, por ejemplo, el de sustituir un bien a favor de las personas consumidoras puedan ir a ser ejecutadas a través del proceso de ejecución de sentencia ante los tribunales de justicia. Y por último, en aquellos casos en los que la orden corresponda a la suspensión de ventas a plazo, posibilita la opción de que se ejecuten las garantías que se hayan rendido a favor del MEIC en el proceso de cuando se acreditan o cuando se autorizan estos planes de ventas a plazo. Además, bueno, se comisiona a la unidad técnica para el envío tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría General de la República en caso de incumplimiento a las órdenes que emita la comisión, y se incluye además la referencia al artículo 68 de la ley que constituye el delito de desobediencia a las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, siendo necesario para poder pasar a esta etapa de penal al Ministerio Público que esta orden de la comisión sea notificada de manera personal al comerciante o proveedor, tal y como lo tipifica la norma de la desobediencia. Con respecto, bueno, a la parte de ejecutoriedad, las resoluciones que impongan sanciones o que contengan órdenes de hacer, de no hacer o de dar, deben ser cumplidas en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación y debe presentarse evidencia del cumplimiento. En caso en que transcurrido el plazo de estos 15 días hábiles no se cuente con la evidencia del cumplimiento, pues se procederá, como les comentaba anteriormente, a la fase de ejecución, que son las nuevas posibilidades que trajo la reforma a la ley 7472. Y otra de las novedades que incorporó esta reforma legal es que únicamente se requiere ahora realizar una única intimación. Actualmente, antes de que entre en vigencia el reglamento, antes de que entrara en vigencia la reforma a la ley en marzo pasado, se realizaban 2 intimaciones, ahora se realiza una única intimación, que se hace en conjunto con la resolución final. La fase recursiva mantiene la presentación del recurso de reposición contra la resolución final de la CNC, mantiene el mismo plazo, los 3 días hábiles para interponer el recurso, e introduce plazos de resolución para la unidad técnica y para la Comisión Nacional del Consumidor de 8 días hábiles. Se mantiene además que de no interponerse el recurso o resuelto, ya se tiene por agotada la vía administrativa, y se mantiene además, que eso es algo que todavía que no es novedoso en la norma, la posibilidad de que estas resoluciones puedan ser impugnadas directamente en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por último, también se reforma el 160, producto de la reforma que se le realizó al 56 de la ley 7472, que establece que todo comerciante proveedor debe indicar un medio de comunicación electrónica. Entonces se reforma este 160 y se introduce que ahora las partes y sus representantes deben acreditarse en el sistema de expediente electrónico para tener acceso al expediente y a sus piezas, debiendo asimismo señalar un correo electrónico como medio de notificación. Además, el comerciante debe designar un correo electrónico para atender las gestiones derivadas de las denuncias presentadas en su contra ante la comisión, siendo su responsabilidad mantener estos datos debidamente actualizados. Ahora bien, se incorpora lo que señala el último párrafo del artículo 56, que indica que si se omite señalar un medio electrónico, se conllevará necesariamente la aplicación de la notificación automática, la cual se verificará transcurrido 24 horas a partir del dictado y publicación del acto administrativo en el sistema de expediente electrónico. Esta consecuencia se producirá igualmente cuando no se pueda efectuar la comunicación a través del medio electrónico señalado.
y en este caso se tendrá por notificada con el comprobante de transmisión electrónica o la respectiva constancia. Además, en el caso en que no se haya señalado aún un medio electrónico para recibir las notificaciones conforme lo establece el párrafo final del artículo 56, esta notificación inicial se va a llevar a cabo en el establecimiento comercial donde se contrató el bien o servicio o en cualquier otra agencia o sucursal que esté abierta al público. Ahora bien, en caso en que no exista un establecimiento comercial abierto al público, se podrá notificar además en cualquier otro medio señalado para atender notificaciones en oficinas estatales y de conocimiento público, además del domicilio de notificación electrónica que conste en su plataforma digital o sitio web, o en el correo electrónico que conste en facturas, comprobantes de pago, contratos, plataformas o sitios web. Y finalmente, si no lograra notificar, si fueran infructuosas las diligencias de notificación en cualquiera de estos medios, ¿verdad? Que se han establecido, se va a proceder con el archivo del expediente administrativo. Se incluye además, bueno, se mantiene más bien además la remisión supletoria a las disposiciones de la Ley de Notificaciones Judiciales. Por último, bueno, dentro de la presentación que va a quedar colgada en el sitio web están los flujos de proceso, tanto de la parte de admisibilidad de las denuncias como del procedimiento especial de consumidor, la etapa recursiva y la fase de ejecución. Siguientes, ajá. En estas imágenes tenemos el flujograma de los procedimientos y de la fase recursiva, que es la que les explicaba ahora con referencia a las reformas puntuales que operaron en las normas y la nueva fase de ejecución de las sanciones y de las órdenes de la comisión. Muchas gracias, Lailín. Con gusto. Bueno, en relación con las otras reformas, hicimos digamos, esa partición en la presentación. Quiero mencionarles que pues incluimos una mejora en la definición de condición de artesano y pequeño industrial. Y como esto es algo que se valora en admisibilidad, aquí le voy a dar la palabra a Maricruz Goñi para que se los explique brevemente. Muchas gracias, Katia. Efectivamente, en este artículo en específico, lo que hicimos fue una aclaración para mayor facilidad de cómo podemos, o cómo puede más bien un usuario de nuestro servicio demostrar su condición de pequeño industrial, porque el caso del artesano sí está claro, pero en el caso del pequeño industrial, en la regulación anterior, era muy complicado. Entonces se simplificó indicando que la persona que considera que tiene la capacidad, la condición, perdón, de pequeño industrial, lo que debe de cumplir con una condición PYME en la categoría de industria, según lo establece la normativa que rige la materia. Y la sencillez también se da en el punto de que es la DAC directamente la que va a verificar esa condición PYME ante la Dirección de Pequeña y Mejora Empresa, puesto que es una dirección hermana aquí del ministerio. Entonces, en estos casos, lo que tiene que hacer la persona que considera que cumple esta condición es informarnos que la cumple, nosotros hacemos la solicitud interna para que nos pasen esa certificación y si efectivamente es una PYME industrial, según este registro, pues pasaría a la valoración de admisibilidad. Gracias. En la siguiente podemos observar otras reformas que se hicieron al artículo 2 y 3. Recuerden que nosotros habíamos venido constantemente haciendo énfasis cuando hacemos capacitaciones y hablamos sobre la oferta, pero cuando salimos al mercado encontramos que oferta y promoción suelen, digamos, entenderse como lo mismo. Entonces, nos trajimos esa realidad del mercado a la normativa, hicimos una corrección en el reglamento y ahora una oferta y una promoción publicitaria se van a entender como lo mismo.
Lo que antes entendíamos como promoción, que cuando nosotros explicábamos el tema, decíamos, bueno, tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, el consumidor tiene que cumplir una serie de requisitos para hacerse acreedor de una expectativa de derecho para ganarse un premio. Ahora eso lo vamos a llamar sorteo, ¿ok? Y lo otro es que hicimos una aclaración también, me parece que comprensiva en el reglamento, de por qué se entiende unidad técnica de apoyo, porque de conformidad con la reforma legal de la 10.360 que se ha venido comentando, ahora la unidad técnica de apoyo es la dirección de apoyo al consumidor, entendida como los 3 departamentos que ustedes ya conocen, que es la plataforma de atención al consumidor, el departamento de procedimientos administrativos y el departamento de educación y ventas a plazo, son la unidad técnica de la Comisión Nacional del Consumidor, y ahí pues también aclaramos después unas siglas. En relación con las definiciones, incluimos una definición de comercio electrónico en el sentido de que nosotros no la teníamos, entonces eso es una mejora que hay en la regulación y se refiere a ofrecer, distribuir, vender, conceder el uso o el disfrute de bienes o prestar servicios a través de Internet u otros medios electrónicos como redes sociales, páginas web y plataformas virtuales. Domicilio de notificación electrónica lo constituye el medio, los medios de comunicación dispuestos por el comerciante o proveedor en su plataforma digital para la comercialización de los bienes y servicios. Publicidad comercial digital se refiere a la publicidad comercial que utilizan los medios digitales interactivos, que está destinada principalmente a promover o influenciar el comportamiento del consumidor. Vean que aquí queda ahora muy claro, y esto hay que entenderlo relacionado con el capítulo que tenemos desarrollado sobre el tema de comercio electrónico en el reglamento, y en función de que ustedes sepan que vamos a estar constantemente revisando sitios web y redes sociales. También definimos qué es el sistema de comercio electrónico. Esto es una observación que nos hicieron, que nos pareció muy válida para que cualquier persona que lea el reglamento entienda que nosotros tenemos expediente electrónico y que se tramita a través de esa plataforma electrónica. Aquí definimos lo que es un sorteo, que ya se los adelanté, y posteriormente hicimos también una actualización del numeral 96 del reglamento del 37899, y lo actualizamos de conformidad con la normativa que existe sobre la usura. Dice la ley, lo que dice la ley de usura y sus reglamentos. De manera que incluimos la definición de la TIT. Ahora más adelante lo vamos a ver. Aquí le voy a dar la palabra a Maricruz porque ya cambiamos de tema. Tiene que ver con la red de organizaciones de consumidores y algunas novedades que les tenemos. Muchas gracias, Katia. Efectivamente, hay novedades en el capítulo de organizaciones de consumidores, principalmente en el artículo 217, que es el registro. Lo que estamos promoviendo es mayor claridad para que todos aquellos grupos organizados que deseen registrarse, además como organizaciones de consumidores, entonces los podemos aquí a clarificar, que tienen que presentar el nombre de la organización, su acreditación como asociación, porque cualquier asociación se puede registrar como organización de consumidores, algunos medios de contacto para nosotros pues poderlos tener en nuestro registro, el nombre completo y las características y medios de contacto de los que van a participar en la red ODEC, que es uno de los derechos o beneficios que tienen las organizaciones de consumidores registradas, y una declaración jurada simple de que si tienen relaciones con empresas privadas que se dedican a la venta de servicios al consumidor, pues que esa relación no genera ningún conflicto de intereses con su labor como organización de consumidores, ¿verdad? No es que no puedan tener esas relaciones, obviamente las asociaciones no se dedican únicamente a ser organizaciones de consumidores y se tienen que subsistir, ¿verdad? Esta declaración jurada es más que todo para que, sobre que no hay ningún conflicto, que no existe conflicto de intereses en esas relaciones para con la función de organizaciones de consumidores. Siguiente. Sobre la red de organizaciones de consumidores, estamos aquí clarificando que la red en sí es
la creación de la red en sí, el objetivo de la misma es que participen en ella las organizaciones registradas ante la Comisión Nacional del Consumidor y adicionalmente que los miembros propietarios y suplentes así designados por cada organización registrada y activa van a participar en la red con voz y voto. Siguiente. El artículo 219 lo que hace es un poco clarificar las funciones de la red que ya estaban en el reglamento anterior, pero aquí lo estamos clarificando y fundamentalmente aclarando que una de las funciones de la red ODEC es nominar a los representantes de la red para formar parte de consejos, mesas de trabajo, comités, en muchos lugares, en muchas instituciones, los reglamentos que conforman ciertas comisiones, comités o mesas de trabajo establecen la necesidad de que los consumidores estén representados en esas mesas y esa representación se elige a través de la red y esto queda plasmado en este artículo. Y tenemos también algunos, son dos artículos nuevos, adicionales, el 217 bis, que se refiere a los derechos de las organizaciones de consumidores, donde estamos poniendo todos sus derechos, por ejemplo, presentar denuncias, ante la Comisión Nacional de Consumidor, pero también ante tribunales, participar con voz y voto, como les comentaba en la red, participar en todo tipo de actividad de divulgación, capacitación, charla, recibir información por parte de la DAC, ser nombrado y participar en comités, consejos y mesas de trabajo, figurar en nuestro registro público de organizaciones de trabajo que tenemos visible en nuestra página web. La siguiente, que es el 217T, que son las obligaciones de las organizaciones de consumidores. O sea, ya sabemos todos los derechos y todos los beneficios, pero ¿a qué está obligado la comisión? Bueno, pues a informarnos si se cambia algún estatuto de la asociación, que nos lo informe. Por ejemplo, se cambia el nombre de la asociación, pues que nos lo informen. Remitir el informe de labores realizadas por esa organización en pro de los derechos del consumidor y su plan de trabajo. Eso se hace una vez al año nada más. E informar trimestralmente si participa en un consejo, en un comité o en una mesa de trabajo, pues que nos informen trimestralmente qué proyectos se están desarrollando en esas mesas de trabajo, ¿verdad? En pro de la función como organizaciones de consumidores y obviamente que participar en las reuniones de la red es una obligación. Y como último tenemos el 220 bis, que lo que establece es el principio de extinción del régimen de una organización de consumidores que se va a regir por lo dispuesto en la ley de asociaciones. Es decir, si se disuelve la asociación, pues queda disuelta la organización. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con otras reformas y con las que están referidas a las ventas de bienes y prestación de servicios bajo los sistemas de financiamiento o al crédito. Y aquí voy a hacer referencia a los conceptos que ahora les mencioné, que incluimos dentro de definiciones para que entendamos en qué consistió, digamos, la actualización que nosotros hicimos de este artículo, que es el artículo 96 del reglamento, que es el 37899. Entonces tenemos que en la definición que ahora les mostré, se indica cómo debe de entenderse la tasa de interés total anual y dice que corresponde a la tasa de interés nominal más el total de costos, gastos, multas, seguros, comisiones, así como cualquier otro cargo. Eso es la tasa de interés anual, lo que ahora llamamos TITA. Y la tasa de interés total anual contendrá los componentes ordinarios, entiéndase, todos los costos, gastos, multas, seguros, comisiones y otros cargos, y que se denominen o no tasa de interés, que se cobran de forma regular a los consumidores por el proveedor de servicio de crédito como parte de la operación de crédito, ¿verdad? El otro aspecto que es importante en cuanto a componentes extraordinarios, deben de entenderse todos los costos, gastos, multas, comisiones y otros cargos que se denominen o no tasa de interés, que se cobran de manera eventual a los consumidores por el proveedor de servicios de crédito como parte de esa operación crediticia y que además dependen de un hecho futuro.
Entonces, eso es lo que nosotros incluimos en conceptos. Ahora bien, ¿cómo quedó el artículo 96? Bueno, aquí está. Cuando el producto o el servicio se ofrezca al crédito, debe informarse de modo previo, de modo claro, visible, por escrito y en idioma español los siguientes datos. 1, el precio base del crédito, que debe ser el precio de contado, que eso ya estaba. El plazo de pago expresado en meses, eso es una mejora. Nos la hicieron cuando salió a consulta pública el borrador de reglamento. La cuota mensual, la tasa de interés nominal, los costos, gastos, comisiones y cualquier otro gasto obligatorio que forma parte de la tasa de interés total anual. Esa es otra actualización que hicimos. El monto del pago inicial, entre paréntesis prima, cuando lo hubiere. La tasa de interés total anual, esa es otra mejora. El monto total a pagar al cabo del plazo, que corresponde al precio de contado más la tasa de interés total anual. La persona física o jurídica que brinda ese financiamiento, si es un tercero, que eso ya estaba, y abajo pues aclaramos que cualquier multa o penalización que aplique al crédito deberá ser informado de modo previo a los consumidores y calculado dentro de la tasa de interés total anual, porque ahora recuerden los componentes que son ordinarios y los componentes extraordinarios de la tasa de interés total anual que les indiqué al inicio de esta explicación. De la contratación se deberá entregar constancia por escrito. Recuerden que es un contrato y que ese contrato tiene que estar homologado por la Comisión Nacional del Consumidor y que como eso es un trámite, en este momento pues tiene una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Pero recuerden que lo tenemos especificado en nuestro sitio web en el www.consumo.go.cr en la pestaña de trámites y servicios y ahí abajo hay una posibilidad de homologación de contratos. Pero cuando eso se resuelva, ahí va a quedar otra vez habilitado para que puedan hacer el trámite. En la que sigue, vamos a completar esta información indicando que durante la ejecución contractual debe indicarse de modo mensual, vea que se establece una periodicidad, el estado de cuenta. Ahora estos créditos de consumo tienen que tener un estado de cuenta que se le debe, por supuesto, informar al consumidor y los, perdón, y los comprobantes de pago deben al menos indicar el número de cuota cancelada, el número de cuotas pendientes, el monto de la cuota que se debe cancelar, el aporte al capital y cuánto es el aporte a los intereses, el saldo adeudado después de dicho pago, el monto total a pagar y cuándo corresponda la fecha y el lugar del siguiente pago. Otro aspecto relevante sobre la venta de bienes y prestación de servicios bajo el sistema de financiamiento del crédito es que toda la información, vean que tiene que ajustarse a la reforma que sufrió la ley 7472 y en cuanto a la ley de usura y al decreto 43270-MEI, que ese se llama el reglamento de las operaciones financieras comerciales y microcréditos que se ofrecen al consumidor, o más comúnmente conocido como el reglamento a la ley de usura. ¿Qué pasa aquí cuando se hacen pagos adicionales o extraordinarios por parte de los consumidores? Bueno, el reglamento ahora nos es muy claro al señalar que cuando se realicen pagos adicionales o extraordinarios, estos deben ser acreditados al capital. Además, deberán informarse los costos, gastos, multas, comisiones y cualquier otro gasto obligatorio que forma parte de la tasa de interés total anual, o sea, de la tita, así como cargos por gestión de cobranza cuando esto corresponda. No se debe incluir en los comprobantes de pago de cuotas o pagos parciales el cobro de otros bienes o servicios que no están relacionados al crédito. Miren, esto es sumamente importante para tener claridad en la información que se le dé al consumidor en esos comprobantes de pago.
Y en relación con la publicidad, cuando se haga publicidad sobre bienes y servicios que se van a ofrecer bajo sistemas de financiamiento o del crédito, deben al menos indicarse el precio de contado, el plazo expresado en meses, la tasa de interés nominal, la tasa de interés total y el monto total a pagar al cabo del plazo. Eso es muy importante porque vamos a estarlo revisando o fiscalizando en las publicidades que se le ofrezcan a los consumidores. En la siguiente filmina vamos a ver cuál es la novedad que tenemos en relación con el artículo 117, que este es el que antes se llamaba promociones y ahora se llama sorteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consumidor adquiere una serie de bienes o servicios, sigue una serie de instrucciones que le da el comerciante. Esto también tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización, pero tiene que informar un procedimiento bajo el cual se va a hacer ese sorteo y que un consumidor pueda hacerse acreedor de un premio. En la siguiente filmina, se establece en el inciso E, cuando dice escogencia del ganador, dice la escogencia del consumidor ganador deberá hacerse ante notario público. Eso estaba hasta ahí, punto. Esa era, ahora nosotros habilitamos otra posibilidad para que sea más fácil de cumplir por parte de los administrados. Y dice lo siguiente: o hacer constar ese acto mediante una declaración jurada que indique la fecha, los datos del consumidor favorecido, la forma en que se realizó el sorteo, el detalle del premio o el beneficio y el procedimiento para la entrega de ese premio o ese beneficio en caso que la entrega no se realice en el mismo acto. Entonces vean que antes lo teníamos por medio solo de un notario público y ahora les vamos a permitir una declaración jurada donde conste quién quedó de ganador y que el sorteo pues se hizo de manera transparente. Esa información del ganador deberá publicarse, y esto mucho ojo porque tienen que cumplirlo, por los mismos medios y de la misma forma en que se dio a conocer ese sorteo, haciendo uso de los medios digitales, de las redes sociales o de un medio de comunicación social, los cuales deberán ser de alcance nacional. Y esto es muy importante porque por los mismos medios que se difundió digamos, este sorteo, así tiene que comunicarse quién fue el que quedó ganador. Ahora le voy a dar la palabra a doña Lailín para que se refiera a algunas mejoras que se hicieron en el acápite sobre la Comisión Nacional del Consumidor. Gracias, Katia. Sí, en estas son reformas muy puntuales que se hicieron a estas normas aprovechando la ocasión que teníamos con la reforma del procedimiento para hacerle mejoras. Básicamente, en este artículo 170 se incorpora el inciso C, que tiene que ver con la emisión de las certificaciones de las actuaciones, de los expedientes, de las resoluciones, acuerdos conciliatorios total o parcialmente incumplidos y otras de conformidad con la ley y los reglamentos. Esto dentro de las facultades y atribuciones que tiene el secretario de la Comisión Nacional del Consumidor. Siguiente. En el 174, que regula la materia de las asistencias y las votaciones en el seno de la CNC, la reforma que operó acá, bueno, básicamente la versión anterior de este artículo remitía a las comisiones. Entonces te está puntualizando en que estamos hablando o regulando las sesiones de la Comisión Nacional del Consumidor. Además, se agrega que los miembros asistentes a la sesión analizarán los expedientes sometidos a su conocimiento conforme lo establecido en el orden del día. Además, que tienen derecho a participar con voz, pero sin voto los miembros suplentes. Y por último, se mejora en cuanto, bueno, los acuerdos son adoptados por no menos de 2 miembros propietarios de la comisión. Esto es una mejora que a la redacción porque estaba, la versión anterior también hacía remisión a las comisiones o a las sesiones de la Coprocom, que ya tiene otra normativa. Entonces aquí lo que hizo fue precisarse básicamente, y la novedad
es que se incorpora que las sesiones de la CNC podrán ser presenciales o virtuales, que deben ser grabadas y que se va a levantar un acta conforme lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública, siguiendo los principios de colegialidad, simultaneidad y de deliberación. En el artículo de los impedimentos y excusas se mejora la redacción en cuanto anteriormente estaba referida al título único, al título primero del Código Procesal Civil, y actualmente a partir de la reforma está en la sección tercera del capítulo cuarto todo lo que tiene que ver con los motivos de impedimento, excusa y recusación. Además, los motivos que estaban contemplados únicamente para los miembros de la COPROCOM se están haciendo extensivos también a los miembros de la CNC. Además, se está estableciendo cuál es el procedimiento que debe seguirse, que es el que está establecido en el Código Procesal Civil y que debe ser presentada, digamos, la excusa de forma escrita para ser incluida en el orden del día. En cuanto al plazo para comunicar, la reforma puntual es que debe comunicarse por escrito a la secretaría de la comisión. Se mantiene el plazo que está actualmente, que es al menos durante la jornada laboral del día anterior, y con el fin de que se designe el miembro suplente que va a asumir como miembro propietario. La modificación que sufre el 179, que regula las causales de remoción de los miembros de la CNC, es básicamente, bueno, la remisión puntual a la Comisión Nacional del Consumidor y luego el incluir de forma expresa las causales que están establecidas en el artículo 50 de la Ley 74/72, que son las que tenemos a la derecha en la pantalla. Que tiene que ver con la ineficiencia en el desempeño de sus cargos, la negligencia reiterada y todos estos puntos que están contenidos ya en el artículo 50, pero que se incorporan también a la norma reglamentaria. Por último, en el 180, que tiene que ver con el acta de las sesiones, se incorpora a esta norma que estas sesiones no solo deben ser grabadas y levantarse un acta, sino que esta acta debe hacerse la transcripción de todas las intervenciones que se efectúen. Esta es, digamos, la novedad. Y que además no es necesario consignar en el acta el texto íntegro de la resolución de los expedientes que se sometan a conocimiento y resolución de la CNC, sino que basta consignar el encabezado, la identificación del expediente, las partes y la parte dispositiva. Básicamente esto sería en este artículo la reforma puntual. Gracias, Lailín. Ahora vamos a ver la mejora que hicimos en el artículo, en uno de los artículos de la parte de retiro de productos inseguros de mercado que tenemos nosotros regulados ya de por sí en el reglamento. Y bueno, la primera parte del artículo permanece intacta. En esos bullets que ustedes ven a mano derecha, en el segundo hay una mejora que se las voy a decir puntualmente y es que la DAC procederá a analizar la documentación que acompaña la solicitud de retiro de producto de mercado y se pronunciará mediante una resolución administrativa debidamente motivada en cuanto a los alcances de este en el mercado. Y aquí viene la mejora, se indicó el plazo en un plazo de 10 días naturales. Esa es una de las mejoras, aunque ya se hacía en ese plazo, lo cierto es que ya lo pudimos incorporar al reglamento. En cuanto a la otra mejora, está en el siguiente párrafo que dice la DAC podrá ordenar cualquier otra medida para garantizar la salud, la seguridad de los consumidores, así como para informarles de modo claro sobre los alcances del retiro y los riesgos que presenta el uso o consumo de los productos. Ahí se ordenará una publicación, un medio de comunicación colectiva, así como en redes sociales, sitios web o cualquier otro medio disponible en aras de alertar a los consumidores afectados. Esa parte que ustedes ven que incorporamos en el reglamento es una parte que teníamos dispuesta en los portantos de las resoluciones. Entonces ahora hicimos estas mejoras en el artículo 124. Otras de las reformas importantes tienen que ver con la verificación que hacemos en el mercado. Concretamente,
están relacionadas con el artículo 67 de la ley. Ustedes saben que habilita la posibilidad de requerir información a los comercios para, con la característica de declaración jurada para hacer estudios, informes, exhibir documentos, permitir la toma de muestras, que esta información que nos remiten es información confidencial y que se hace para el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en el acápite de protección al consumidor, pero también se hace extensiva, digamos, a las funciones que tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ahora, aquí es importante porque se hizo la aclaración de que eso puede hacerse mediante una declaración jurada simple, lo cual me lleva también a señalar que la declaración jurada que les mencioné ahora en el artículo sobre los sorteos, en el 117, también es una declaración jurada simple. En el siguiente, pues vemos cómo se escribe que esa información, la que está relacionada con el artículo 67 de la ley, dice, cuando la información solicitada sea difícil o imposible de enviar dentro de un informe por la empresa, esta se verá obligada a permitir que los funcionarios del MEC o de la CNC puedan acceder y revisarla en el lugar donde la información se encuentre. Además de que la notificación al comerciante indicará la forma de presentación de esos informes, de esos documentos, así como el plazo conferido para ello, que no podrá ser menor a 8 días ni mayor a 15 días. Entonces ya aquí también hacemos el establecimiento de un plazo para el requerimiento de esa información, que los órganos sirvientes de la administración pública también deben suministrar información en caso de que sea solicitada por la CNC o por el MEC, y la solicitud será dirigida al titular de la oficina correspondiente o bien al jerarca del órgano de la entidad, quien deberá atenderla dentro del plazo que se le señale bajo pena de incurrir en falta grave, y la negativa o omisión injustificada será comunicada al respectivo superior sin perjuicio de los restantes responsabilidades administrativas, civiles y penales que esto acarree. Sobre las discrepancias, este es un artículo que es el artículo 210, que tiene que relación con las discrepancias que pudieran darse entre resultados de pruebas realizadas en ocasión de esas incursiones que hacemos en el mercado y el retiro de las muestras para hacer análisis. Entonces, aquí lo que se está explicando es, por ejemplo, cuando hacemos ese muestreo estadístico, perdón, se toman 3 tantos, uno que se da en el establecimiento comercial, otro que se trae al Ministerio de Economía y otro que se conserva en caso de discrepancia. De discrepancia entre cuál es análisis, el que haga el comerciante y el que haga el Ministerio de Economía. Entonces, en esos dos casos, cuando se contraponen esos resultados, hay que acceder a ese tercer tanto, y en ese tercer tanto sería como el definitivo. Y dice, si las resultas del análisis del tercer tanto arrojan un resultado negativo, se procederá a la presentación de la respectiva denuncia ante la CNC. Y si el supuesto de que el resultado sea positivo, es decir, conforme a la ley o a las normas reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio vigente, se procederá al archivo de las diligencias. Y también se explicita que la custodia de esas muestras deberá realizarse de modo tal que se garantice la integridad de la muestra para su posterior análisis, de ser necesario y conforme los lineamientos establecidos por la oficina responsable para la custodia de ese tercer tanto, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es que no podemos dejarlo vencer si es un producto perecedero, ¿verdad? Y que tiene que estar bien embalado, que tiene que estar bien identificado y que tiene que haber un acta que documente el retiro de esa muestra. El artículo 199 bis, que está en la siguiente, es un artículo que es adicionado. Ese artículo lo titulamos medida correctiva. Tiene mucho que ver con las funciones que hace el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, y lo que quisimos es plasmar lo que operativamente ya funciona
y se da cuando nosotros hacemos verificaciones e inspecciones de mercado que sean ordenadas por la CNC y en las que se detecten prácticas contrarias a lo dispuesto en la ley 7472 y su reglamento, que es el 37899. Entonces nosotros vamos a poder prevenir a los comerciantes para que suspendan, cesan o corrijan tales prácticas en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Lo anterior, siempre que se trate de una omisión subsanable en materia de información y que no haya causado daño individualizado a un consumidor. Para demostrar el cumplimiento de la medida por parte del comerciante, este podrá presentar una declaración jurada simple, diciéndonos que ya corrigió, que ya ajustó o que ya, digamos, eliminó la información que estuviera contraria a lo que la ley establece. Con eso ya nosotros daríamos por corregido el asunto y no presentaríamos una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Sin embargo, bueno, también ahí incluimos en este artículo que nosotros podemos verificar e inspeccionar, y si encontramos una comisión de un presunto delito, de los delitos especiales que están regulados en nuestra ley, como son el delito de estafa en perjuicio de los consumidores, por ejemplo, entonces podemos testimoniar piezas y remitir al Ministerio Público el caso con las pruebas correspondientes. Eso, por supuesto, sin perjuicio de las atribuciones que se le asignen en el ordenamiento jurídico para actuar en el mercado a otros órganos y a otros entes de la administración pública. Otras reformas, vamos con ventas a plazo, espectáculos públicos. Aquí hicimos una mejora para que los dineros de los consumidores pues estén mejor resguardados. Primeramente quiero hacer la aclaración de que el 228 bis, esa partecita que ustedes ven tachada, que dice a través de la DAC, esa fue la modificación que se hizo. Igualmente, en el artículo 233, o sea, nada más tachamos a través de la DAC. Todo lo demás permanece exactamente igual. En cuanto a los requisitos para la autorización de planes de venta a plazo de espectáculos públicos, bueno, aquí sí empieza la modificación. Y en realidad es una adición al artículo 227 bis que dice que ahora, ¿verdad?, se debe de presentar una certificación bancaria de las cuentas en garantía a nombre de la etiquetera, donde se haga constar que la entidad bancaria custodiará los fondos allí depositados para el evento en concreto y permanecerán debidamente custodiados en esa cuenta hasta que se materialice el evento o el espectáculo público. Cuando se opte por la retención de los fondos, la etiquetera o plataforma de venta de entradas deberá constituir una cuenta en garantía en una entidad del sistema bancario nacional que cuente con supervisión prudencial por parte del ente respectivo. Mucho ojo, porque esta es una gran diferencia y ahora pues tiene que cumplirse esto a partir del momento en que salga publicado. Nosotros vamos a estar vigilantes de ese tema de la publicación, porque a partir de ese momento tienen que cumplir con este requisito, que adicionalmente conlleva una mejora o una actualización en los formularios que están en nuestro sitio web, que apenas se publiquen los vamos a tener ahí ya a disposición de ustedes para que puedan completarlos de acuerdo con este nuevo requisito. Otras reformas que se hicieron en el artículo del arbitraje, aquí le doy la palabra a Maricruz Bueno. Muchas gracias, Katia. En cuanto al artículo 163, que es el artículo del arbitraje, sufrió una reforma básicamente por actualización, porque el artículo anterior era muy complejo, decía algo así, como muy complejo para el desarrollo del arbitraje. Y esta es una materia que está regulada y desarrollada por la ley 7727, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Así que en este artículo lo que hicimos es establecer que si las partes deciden resolver su diferendo a través de un arbitraje, lo deben comunicar
al expediente administrativo. O sea, deben de comunicar esa decisión de someterse a un arbitraje al expediente administrativo. La unidad técnica lo que debe de hacer es acoger la solicitud y proceder obviamente con el archivo del expediente en cuanto a la parte patrimonial del expediente administrativo. Si hubiese una parte no patrimonial, pues el someter a un arbitraje no significa que la CNC no pueda seguir conociendo los aspectos no patrimoniales de la norma, de la denuncia, ¿verdad? Pero en principio, si fuese una denuncia con una pretensión únicamente patrimonial disponible, pues se archivaría el expediente ante la solicitud de conocer, de someterse a un arbitraje. El arbitraje en sí se tendrá que desarrollar conforme lo establece la ley 7727. Un aspecto muy importante que está establecida en esta norma es que la disposición en contratos de adhesión de someterse obligatoriamente a un arbitraje, cualquier diferencia ocurrida, se considerará una cláusula abusiva de acuerdo al artículo 42 y como sabemos, ahora con esta reforma la Comisión Nacional del Consumidor puede conocer la anulación de cláusulas abusivas. Esto es por cuanto la decisión de someterse a un arbitraje debe ser una decisión voluntaria de ambas partes. Y si esto está establecido como una cláusula en un contrato de adhesión, pues evidentemente la parte que suscribe el contrato pues no tiene posibilidad de decidir si está de acuerdo o no, porque no es un contrato que previamente las partes se pongan de acuerdo en su contenido, sino que son contratos que simplemente se firman o se está de acuerdo en todo o no. Entonces, este tipo de cláusulas que existen en algunos contratos de adhesión se tendrán por no puestas con esta reforma. Gracias, Mari. Ahora vamos a ver una reforma que se hizo al artículo 91 que está en el reglamento, que también es una mejora. Y me quiero centrar en la parte azul, que dice, el deber de información no se circunscribe ni se limita solamente a la etapa previa a la decisión de consumo, sino que se extiende a todas las fases de la relación, y se refiere a la relación de consumo y ejecución contractual, incluida la etapa de aplicación de la garantía, en la cual el comerciante debe documentar e informar el estado del bien antes y después de cada revisión de garantía, así como su tiempo de ejecución cuando existan modificaciones contractuales y cualquier otro aspecto que deba ponerse en conocimiento del consumidor en ejecución de los contratos, sobre todo cuando signifique una afectación en sus legítimos intereses económicos y sociales o que puedan afectar su salud, su seguridad o el medio ambiente. En todos los servicios deberá entregarse información previa sobre el costo del servicio desglosado en materiales y mano de obra, incluidos los servicios de reparación. Aunque esto que nosotros incluimos acá ya venía siendo desarrollado mediante la jurisprudencia de la Comisión Nacional del Consumidor. Así que en ocasión de completar lo que ya de por sí establece el artículo 34, inciso B de la ley, en relación con el artículo 34, inciso G, el artículo 43, consideramos oportuno hacer la aclaración también en este artículo 91 del reglamento. Otras reformas tienen que ver con el comercio electrónico. En el comercio electrónico, acuérdense que nosotros tenemos un capítulo, pero bueno, tomamos algunos de los artículos que consideramos que podíamos mejorar de conformidad con nuestras atribuciones de potestad reglamentaria, evidentemente, y enriquecimos el artículo. De manera que el comerciante ahora tiene que proporcionar al consumidor esa información de modo claro, veraz, de forma precisa, que sea accesible, en lenguaje sencillo y que sea fácil de comprender acerca de todos esos bienes y servicios ofrecidos por medio de estas plataformas digitales, para que el consumidor tome una decisión de consumo informada. Entonces no debe inducir error o engaño o prestarse para interpretaciones, limitaciones o algunas condiciones que puedan afectar la capacidad del usuario final de adquirir, acceder, usar el bien o el servicio. El comerciante de comercio electrónico debe cumplir con todo lo establecido en el capítulo 4 del presente reglamento. Y cuando proceda esa información debe incluir
la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables. Toda la interoperabilidad relevante del contenido digital de esos aparatos y programas conocidos con el comerciante o que quepa esperar razonablemente que puede conocer. Los principales requisitos técnicos o contractuales, limitaciones o condiciones que puedan afectar la capacidad del consumidor para adquirir, acceder o usar esos bienes y servicios. Debe de informarse al consumidor de modo claro y completo los términos y condiciones de la transacción. Los consumidores tienen que tener un acceso fácil a esa información en cualquier etapa de la transacción o de la operación o de ese acto de consumo que está desarrollando a través de esa plataforma digital. Según resulte aplicable y apropiado a la transacción, la información debe de incluir, ahí no hicimos ninguna mejora, todos esos incisos siguen igual, de manera que podemos continuar con la siguiente filmina, donde dice que el comerciante debe establecer un mecanismo gratuito y transparente para recibir y publicar evaluaciones, tanto positivas como negativas. Ahí sí hicimos esa aclaración, que los consumidores realicen acerca de la calidad de los bienes y servicios que han adquirido por parte del comerciante, que tiene que ser de fácil acceso y de fácil utilización por parte del consumidor, el cual siempre deberá ser informado de la existencia de esta opción de evaluación, ¿verdad? Y se podrá utilizar un espacio en el mismo sitio web o redireccionar a otro sitio o plataforma digital de un tercero, siempre y cuando esos comentarios, tanto positivos como negativos, sean visibles para los consumidores. Recuerden que eso es un indicio para que influye en la toma de decisión de consumo del consumidor digital. Las reglas para la publicidad y el mercadeo, que también están en el 261 del reglamento, pues se especifica lo siguiente, tanto que esa publicidad y el mercadeo deben ser claramente identificables como tales. Debe de cumplir con lo establecido en el capítulo 4, debe detallar la empresa en cuyo nombre se realizan, cuando el no hacerlo pueda resultar engañoso, que el comerciante debe garantizar que cualquier publicidad o mercadeo de bienes y servicios sea consistente con las características, acceso y el uso reales. Deberá informar el precio final del bien o el servicio de manera que no se tergiverse el costo total, ni tampoco se pueden esos digamos, precios que a veces ponen un precio en una parte y después cuando el consumidor navega encuentra otro, y es decir que esa información no puede estar desagregada, sino que ahí ese costo total tiene que incluir todos los rubros que lo componen, así como los costos de envío cuando correspondan, porque a veces, muchas veces el envío es gratuito. Finalmente, para ir terminando, decirles que la prescripción y la responsabilidad administrativa y civil quedó en el artículo 198 con un plazo de 4 años, que se menciona la supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública y del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como todas las normas que fueren aplicables de manera supletoria, que incluimos una capita de derogatorias y de transitorios. Se deroga la definición de control económico y otras que señaló la Coprocom porque ellos tienen una ley especial, así como los artículos 110, 155, 164, 184, 188 y 191. Se corre, por lo tanto, la numeración. Ustedes eso lo van a ver cuando lo publiquemos. También establecemos un transitorio primero que otorga 30 días hábiles a partir de la publicación para que los comerciantes o proveedores designen al menos un representante y un correo electrónico para atender notificaciones que servirán como punto de contacto y medio oficial de comunicación para todos los casos que se tramiten en contra de este comercio, y tales datos pues deben de mantenerse actualizados, como ya se lo dijimos, a la hora de exponer, y lo dijeron las colegas nuestras, o de lo contrario aplican la notificación automática. El segundo transitorio tiene que ver, que me parece con, dice, a partir de la vigencia de la presente reforma, las denuncias, y esto es una consulta que escribieron en el chat, así que aquí le contesto,
se tramitarán conforme a las reglas procesales dispuestas en esta reforma, ¿verdad? Entonces, dice, ajustándolos y armonizándolos en la etapa procesal respectiva en cuanto sea posible y que no vaya en perjuicio de los administrados. Entonces, nosotros, ahora a lo interno, pues una vez que esto salga publicado, tenemos que ver la etapa procesal en la que estaban los casos para poder ajustarlos de acuerdo con el procedimiento especial de protección al consumidor que hoy les presentamos. Ahí quedaría esa consulta evacuada y después se otorgó un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación para que las organizaciones de consumidores se ajusten en cuanto a los requisitos dispuestos en el presente reglamento. Finalmente, para dar por concluida la sesión, les deseamos que pasen una Día Mundial del Consumidor excelente, defendiendo sus derechos y conociendo que nosotros como Estado pues estamos en la mejor disposición de ajustar los mecanismos que tenemos para la tramitación de las denuncias y para la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los consumidores en ocasión de la celebración del 15 de marzo. Entonces, ahora, breve